Muy buenas tardes y bienvenidos al módulo del día de hoy. Hoy vamos a hablar de planeación estratégica. Sé que ya habíamos avanzado un poco en este tema. Sin embargo, creo que debido a las circunstancias que estamos viviendo actualmente en el país y sobre todo, la expectativa que teníamos por ahí en el salón acerca de la suspensión y todo, pues prácticamente no avanzamos mucho en esta cuestión. Entonces, me parece imperativo que empecemos nuevamente con esto, demos una buena repasada y dividamos este módulo en dos partes. ¿Les parece bien? Vamos a empezar entonces con la planeación estratégica. La planeación estratégica es, algo más que la planeación común y corriente. Nos dice por aquí que la palabra estrategia se ha utilizado de muchas maneras y en diferente contexto a lo largo de los años, digamos así. Sobre todo, su origen tiene esta raíz, militar. ¿Se acuerdan el tipo de formación que utilizaban o de planeación o de administración que utilizaban los militares en ese tiempo? Estamos hablando de una estructura vertical, ¿se acuerdan? De autoridad. Entonces, prácticamente la planeación estratégica nos habla de eso, nos habla de proyectar el futuro y nos habla también de tener una estrategia, digamos, en este sentido. El término estrategia viene del término estrategos, que significa general. Les preguntaba yo la última vez cuando estábamos en clase, ¿qué es un general? Cuando estamos hablando de un ejército, cuando estamos hablando de una organización, digamos, de tipo marcial, ¿qué es un ejército? ¿Qué es un general, perdón? Un general es aquella persona que está al mando, vamos a decirlo así, del resto del grupo. Por ende, cuando hablamos de un general, estamos hablando de un líder. Vamos a traspolarlo, digamos así, ahora al elemento de empresa o al campo empresarial. Y un general, es eso. Un general es la persona líder, es el gerente general, digamos así, de la empresa y por ende es la persona encargada de estructurar, vamos a decirlo así, o de conformar lo que es la planeación estratégica de esa empresa. Entonces, las raíces del concepto de estrategia se presentan como un atractivo evidente. ¿Por qué es que tenemos esta definición aquí? ¿Por qué creen ustedes que la planeación estratégica es un atractivo evidente, vamos a decirlo así, para los empresarios? ¿Por qué? Vamos a tratar de analizar esto, vamos a tratar de meditar este término. ¿Por qué la planeación estratégica es importante para los empresarios? ¿Por qué es atractiva? Así es. Es atractiva, es evidente, es lógica, es coherente, porque todo plan, vamos a decirlo así, debe estar sustentado en pruebas y en conocimientos. Y la planificación estratégica es prácticamente eso. La planificación estratégica es sustentar mi planificación común y corriente con hechos, actos y funciones que me lleven a completar, esa planeación que tengo yo entonces ya estructurada. ¿Qué es la planificación estratégica? El señor Kotler, el cual se dedica a escribir mucho sobre mercadotecnia, sobre todo el tema de mercadotecnia, nos da esta excelente definición y que para mí es una de mis favoritas. Nos dice que la planificación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y los recursos de la organización. Aquí tenemos dos conceptos muy interesantes: alinear metas y recursos de la organización. Cuando hablamos de metas, estamos hablando de los objetivos de la empresa. Cuando hablamos de los recursos, entre otras cosas, estamos hablando de lo más importante en una empresa, que es ¿qué? Exactamente el dinero. Y estas dos cosas, digamos así, tienen que estar sincronizadas. ¿Estamos de acuerdo? Deben de estar entabladas o coherentes unas con la otra. Y lo que hace la planificación estratégica es eso, es alinear, es sincronizar tanto los recursos de la empresa con las metas que quiero lograr. Y por eso la planificación estratégica es tan importante,
Porque estamos hablando de estos dos conceptos y alinearlos entonces con estos dos. La planificación tiene que ver con alinear las metas, y cuando hablamos de estrategia quiere decir con los recursos de la organización que voy a utilizar para este tipo de metas. Entonces, tenemos por aquí, no sé si se acuerdan que vimos esta diapositiva el último día de clases, nos dice que una planificación es el diagnóstico de la situación, vamos a decirlo así. Antes de hacer cualquier tipo de planificación, necesitamos saber cuál es la situación actual, digamos, y de la empresa. Es decir, somos los que vamos a hacer un diagnóstico de la situación. Recordemos que el administrador de empresas es algo así como el doctor de la empresa. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Somos los médicos de las empresas, creen ustedes? ¿Somos las personas que diagnostican los males, se podría decir, de una empresa? Sí, sí lo somos. Los administradores de empresas somos médicos, por decirlo así, de las empresas. Digo, tomar la palabra médico con sus debidas reservas, pero sí, eso somos. Somos los doctores de las empresas y somos las personas que hacemos el diagnóstico. Y a partir de este diagnóstico, no podemos prescribir medicamentos, digamos así, pero lo que vamos a prescribir es un plan estratégico. ¿Para qué? Ya sea para cambiar la situación en la que se encuentra la empresa y, lo más importante, alcanzar logros o metas. Entonces, esto es la planeación estratégica. Primero, hacemos un diagnóstico. Segundo, elaboramos un plan estratégico para cambiar la situación y alcanzar los logros o las metas que requiere la empresa. Vamos a hablar ahora de los indicadores de gestión. Es decir, ¿cómo sé yo que realmente mi planificación estratégica me está funcionando? Vamos a hablar entonces de esta palabra que es indicadores. ¿Qué es un indicador? La palabra indicador, ¿qué significa para ustedes? ¿Es correcto? La palabra indicador es una herramienta que nos va a mostrar cómo vamos, ¿cierto? Y por ende nos va a mostrar si estamos alcanzando las metas que nos propusimos, ¿cierto? Y entonces las dos herramientas que vamos a utilizar para ver o para estar conscientes si estamos alcanzando nuestras metas seleccionadas son dos. Primero, la productividad. Segundo, la efectividad. Cuando hablamos de productividad es la relación entre los productos totales y los recursos totales consumidos. Se podría decir que es algo así como eficiencia, o estamos hablando de algo más o menos como eficiencia, la optimización de los recursos al momento de estar produciendo algo en la empresa. Cuando hablamos de efectividad, es simplemente si se hizo o no se hizo. ¿Se acuerdan esa diferencia entre efectividad y eficiencia? Entonces, bueno, estos dos son dos indicadores importantes, digamos, al momento de medir si mi planificación estratégica está funcionando. Les repito, la primera es productividad, la optimización de los recursos al momento de producir, vamos a decirlo de esa manera, y el segundo es efectividad, es decir, si realmente estoy logrando lo que yo me había propuesto. Estos dos indicadores, tanto productividad como efectividad, están realmente muy ligados con lo que es la planificación estratégica y entonces nos va a decir si está bien, si estamos mal o si tenemos que hacer un cambio para entonces alcanzar realmente la meta que nos estamos proponiendo. La eficacia, obviamente, también es una herramienta importante y bueno, nos dice aquí que valore el impacto de lo que hacemos del producto que entregamos o del servicio que prestamos. Entonces, podemos hablar de tres herramientas: la productividad, la efectividad y la eficacia. Estos tres indicadores son los que me van a ayudar a decidir o a evaluar, vamos a decirlo así, si mi plan estratégico está bien o está mal. ¿Por qué desarrollar un plan estratégico? Primero,
Porque la planificación estratégica mejora el desempeño de la institución, obviamente, o de la empresa, permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones, obviamente, porque siempre que tengamos una planificación, vamos a decir así, o siempre que tengamos un plan estratégico, obviamente vamos a estar preparados para enfrentar cualquier tipo de dificultad o cualquier tipo de oportunidad, porque no solo es en el ámbito negativo, sino también cualquier tipo de oportunidad, digamos así, que se pueda presentar en el mercado. Y por último nos dice, introduce una forma moderna de gestionar las instituciones. Cuando hablamos de plan estratégico, no estamos hablando nada más de simple improvisación, digamos así, a la hora de manejar una empresa, sino estamos hablando también de la palabra innovación. Estamos hablando de la palabra modernismo. Estamos hablando de la palabra actualidad. Porque si nosotros podemos desarrollar un plan estratégico en una empresa, obviamente nos vamos a estar adaptando a la innovación, a la modernidad, pero sobre todo a la actualidad de la situación donde se desempeña la empresa. Entonces, por eso nos dice que es una forma moderna de gestionar las instituciones. ¿Por qué? Por el simple hecho de adaptarlas a la situación que estamos viviendo actualmente, sacar el mejor provecho y tener, por ende, una mejor productividad, más efectividad y más eficacia. Las etapas de un plan estratégico. Cuando hablamos de etapas son las fases, digamos así, o los pasos que se tiene que seguir para lograr algo. Y un plan estratégico también tiene fases o tiene etapas. Por el día de hoy vamos a quedarnos en la etapa C, digamos así, y mañana reiniciaremos con las demás etapas. Primero, diagnóstico de la situación actual. Como les decía yo, los administradores de empresas somos los doctores de las empresas. Y por ende, lo primero que tenemos que hacer antes de crear un plan estratégico es hacer un diagnóstico. Es decir, decirle a mi paciente o saber qué tiene mi paciente. En este caso, las empresas. Vamos a compararlo con eso. Lo primero que tenemos que hacer, identificar clientes externos y determinar su demanda. Recuerden que los clientes externos, son aquellos que están ahí afuera. Los que están en el mercado y los que van a consumir mi producto o mi servicio. Primero entonces es identificar a los que están ahí afuera. ¿Por qué? Porque no hay empresa que le pueda vender a todo el mundo. Hay algunas empresas que se atreven a decir, yo le puedo vender a todos, yo le vendo a cualquier persona. Obviamente eso es incorrecto. Y lo que vamos a hacer con ese pensamiento es simplemente fracasar con nuestro negocio. Lo primero que tenemos que hacer por ende es identificar a los clientes externos y determinar su demanda. Es decir, cuánto me van a comprar y quiénes me lo van a comprar. Después tenemos identificación de clientes internos y la determinación de sus demandas. Recordemos que el cliente interno es prácticamente el empleado o colaborador de la empresa. Y ese cliente interno se le llama así porque obviamente al trabajador también lo debo de tener siempre motivado y contento. Si no lo tengo motivado y contento, pues obviamente no me va a producir, no va a ser efectivo ni va a ser eficiente. Determinar sus demandas, es decir, qué es lo que necesita mi equipo de trabajo para producir y para ser, vamos a decirlo así, eficaces y eficientes a la hora de poner un producto en el mercado. Para mí, en lo personal, y repito, en el ámbito personal, es más importante estudiar al cliente interno, primero, o vamos a decir así, es más importante o ponerle más importancia al estudio primero del cliente interno para después pasar al estudio del cliente externo. Pero les repito, esa es una opinión personal de un servidor. Puede haber autores que digan lo distinto. B. Análisis interno de la organización, de manera general, cómo estoy funcionando, qué es lo que quiero hacer y si tengo realmente los recursos y la infraestructura para hacerlo. Y por último, el análisis externo de la organización, es decir, ¿qué hay ahí afuera? ¿Cierto? ¿En qué mercado voy a estar compitiendo? Porque es importante adaptarse a las situaciones que están allá afuera y pues obviamente, como les decía yo, no podemos cambiar el mercado.
el mercado es así, el mercado simplemente se transforma sin tomar en cuenta nuestro negocio, pero nosotros sí podemos con nuestra empresa adaptarnos al mercado que está ahí afuera. Y entonces un plan estratégico nos va a ayudar precisamente a eso, a adaptarnos y a ser competitivos. Tenemos 15 minutos en este modulito ya cumplidos. Dejamos por aquí el día de hoy el módulo y en un rato más estoy subiendo la primera tarea a Google Classroom. ¿Sale? Que tengan un excelente día y nos vemos mañana martes por acá. Bye bye y buen día.